Muy buenas tardes. Les hablo ahora en mi condición de presidente del Patronato de la Biblioteca Nacional, dándole las gracias por asistir a la presentación del libro Prosas de Cavafis, a cargo de Pedro Bádenas de la Peña. La biblioteca se honra una vez más en recibir un libro de la Biblioteca de Literatura Universal que se gestó en esta misma casa hace ya muchos años, quizás demasiados, en 1998 probablemente. Luego tomaré la palabra, pero voy a dar la palabra al presidente de la Fundación Blue, de la Fundación Biblioteca de Literatura Universal, Rafael Escuredo, que va a dirigirle la palabra. Después la tomaré yo. Después daremos la palabra a la editora y, por último, cerrará el protagonista auténtico de esta reunión, ya que Cavafis, desgraciadamente, no hemos podido evocarlo con la seguridad de que se corporeizara ante nosotros, Pedro Bádenas de la Peña. Por favor. Sí. ¿Me oyen? ¿Sí? Vale. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todas y a todos los que amablemente nos acompañáis en esta jornada, prolongación de la última de hace algunos meses, donde presentamos la poesía de Cavafis y ahora nos encontramos ante un texto que presentamos hoy sobre la prosa de Cavafis. Quiero empezar por agradecerles, como digo, a ustedes su presencia, al tiempo que a nuestros patronos. De un lado, al patrono de la Fundación del Banco de Santander, a don Francisco Javier Expósito, que hoy ostenta la representación de dicha fundación y que es el editor de los libros de la misma, ¿no? Al tiempo que también a nuestros patronos de la Fundación Areces, que no sé si don Raimundo Pérez Hernández tendrá la oportunidad de llegar a este acto, ¿no? El vicepresidente nuestro. ¿Perdón? Que es vicepresidente. Por supuesto, que es nuestro vicepresidente. Yo espero que llegue, pero bueno, estos días son complicados y probablemente tenga dificultad. Gracias también nuevamente a la Biblioteca Nacional y al personal por cedernos esta magnífica sala y señalar que fue en 1997 que precisamente aquí... Fue en el 97, fíjate. 97, ha llovido un poco, bueno, no tanto últimamente, donde Luis Alberto de Cuenca con don Santiago de la Mora pusieron en marcha esta edición, estos libros de la Blue, que pretendían ser algo parecido a la Pléyade francesa. Desde entonces se han publicado 28 libros de la Blue y me parece obligado recordar, llegado a este punto, a la figura del maestro, don Claudio Guillén, que durante muchos años fue el gran director, el alma de esta colección de la Blue y, por supuesto, que también a don Antonio Díaz Ambrona, que fue el último presidente. Quiero también agradecerle a Ángeles López, que hoy nos acompaña en representación de la editorial Almuzara, que es la que ha publicado este texto, bueno, los dos textos de Cavafis, prosa, y anteriormente la poesía, ¿no? Bien, este texto que hoy presentamos, hablará Luis Alberto de Cuenca de él, es un texto que originariamente iba a ir acompañando a la poesía, al libro, al texto de la poesía de Cavafis, que era un texto en el que estaba la edición en griego y la traducción de don Pedro Bádenas, que probablemente es el mejor traductor de Cavafis y del griego, yo creo que cuando menos de la Unión Europea. Me parece que tu magisterio, querido Pedro, se nota en cada renglón de traducciones de Cavafis y que no es una tarea fácil. Bien, como decía, este texto de las prosas debería de ir acompañando probablemente en la idea inicial a la poesía, al texto de la poesía de Cavafis, pero se entendió que iba a ser un libro demasiado voluminoso y se hizo aparte. Yo creo que acertadamente, porque estamos ante un libro que para algunos pudiera ser considerado como un libro menor. Esto de Cavafis es el poeta, ¿no?, conocido por todos, y poca gente conoce
los textos que él, como periodista, tanto en griego como en inglés, fue publicando en sus inicios, no solo cuando estuvo en Londres, sino luego también en Grecia, en Constantinopla, en fin. De él decía su editor, en un momento determinado, creo que por el año 1910, que Cavafis no daba conferencias, no hacía entrevistas y no escribía en prosa, lo cual resulta llamativo, pero era como una declaración de intenciones, ¿no? Cavafis, de algún modo, se consideraba poeta y en un momento determinado deja de escribir prosa. Sin embargo, yo señalaré tres textos que a mí me han sorprendido, ¿no? Todos sabemos que Cavafis tenía dos maestros, que por una parte era Poe y por otra parte era Baudelaire, eran sus dos grandes referentes. Luego él será maestro de poetas durante varias generaciones, incluso hoy, y yo diría que este libro valdría solo la pena por leer Lamia, la montaña, la ley del día, la luz, perdón, del día, 36 notas y personalidades inéditas sobre poética y ética. Concretamente, La luz del día es un texto que, más que recordarme a Poe, me recuerda a Borges, me recuerda a lo que luego sería la literatura fantástica, la literatura mágica de los años 60 y 70. De algún modo es un precursor que se mueve en esta órbita de los fantasmas del mundo esotérico de una manera sorprendente y que a mí me ha dejado estupefacto. Poco más tengo que decir, más que también agradecer, lógicamente, además de nuestros patronos, pues a las personas que forman parte de la BLU, no solo a Luis Alberto de Cuenca, a Gonzalo de Luis, que hoy nos acompaña, y a Marisol del Real, que creo que anda también por aquí, ¿no? Y con lo dicho me quedo, de manera que, si te parece, Luis Alberto. Muchísimas gracias, presidente. Pasamos a la siguiente intervención. Muchísimas gracias. Yo también voy a ser muy breve. Quiero también mencionar a Antonio María Ávila, que siempre ha apostado por la BLU. Querido Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y reiterar nuestro compromiso con Editorial Almuzara, también hablará Ángeles después de ese compromiso, y con las dos fundaciones que están haciendo posible también la BLU, que son, lo ha dicho también Rafael Escuredo, pero lo repito yo, la Fundación Areces y la Fundación Santander. Hoy representa la Fundación Santander por Javier Expósito, que es el director de Obra Fundamental. Una colección que, como decía él, fuera de micrófono, junto con la nuestra, con la BLU, son de esas colecciones absolutamente raras, extrañas en el mercado, porque suponen un compromiso con la calidad, más allá incluso pues de la popularidad de algunos de sus textos, aunque yo creo que en este caso van de la mano la popularidad y la calidad, en el caso de el Cavafis de Pedro Bádenas. Hace muy pocos días, perdón. Que se lo ha nombrado a Antonio Dávila por el intento de lesión que no tuvo hace unos minutos conmigo, si no lo hubiera también nombrado, perdona. Estaba justificada la ausencia de una obra en tu tiempo. Lo que quería comentar ahora es que hace muy poco en Atenas, precisamente la semana pasada, tuvo lugar la presentación del Cavafis de Pedro Bádenas en plena Hélade, ¿no? en el país, digamos, no natal, porque él nació en Alejandría, era un griego de Alejandría, pero sí, evidentemente, el almus pater, la alma mater de nuestro amigo Cavafis. Y en ese acto se consideró, y luego nos lo explicará mejor Pedro Bádenas, que realmente la edición que lleva consigo la traducción de Pedro Bádenas de la Peña de la poesía completa de Cavafis es la edición más importante a cualquier idioma que se haya hecho en este momento de la obra cavafiana. Porque incluso la edición del texto aporta una serie de novedades que no hay en ninguna de las ediciones en el griego original, de modo que estamos ante una obra realmente importante. Siempre en la BLU tenemos el criterio de que las obras poéticas van en edición bilingüe, sin embargo las obras en prosa van solamente en la traducción castellana. Luego explicará Pedro por qué en la edición de prosas hay un índice de poemas
que parece que está fuera de lugar aquí, pero no está fuera de lugar porque lo que fue un fallo fue que no estuviera en el libro de poesía. Pero ya lo explicará eso Pedro Bádenas. En cualquier caso, tenemos ahora en el mercado, gracias al sabio Pedro Bádenas de la Peña, 2 libros que son realmente unas aportaciones a la obra de Cavafis impresionantes. La obra en prosa de Cavafis es muy desconocida en España y es evidentemente menor, como ha dicho también el presidente, con respecto a su poesía. Cavafis, todo lo que ha publicado en su vida se puede estudiar en función de su condición de poeta. Todo va llamando a Cavafis poeta y eso se ve perfectamente en la selección de prosas que ha hecho Pedro Bádenas. Pero que contemos en castellano con esa selección de prosas que nos acerca al poeta, que nos da claves acerca del poeta, que ilumina la senda del poeta, es muy importante y eso ha sido gracias a la labor de Pedro y hemos puesto también nuestro granito de arena en la Blue, apadrinándolo, porque existía una edición de poesía completa de Cavafis hecha por Pedro en la Alianza Editorial, pero no existía en edición bilingüe, que es lo que tiene el mérito fundamental, esta aportación, aparte de otras muchas cosas. ¿Perdón? Y después me está comentando efectivamente que tiene que hablar la editora por parte de Almuzara. A mí me gustaría decir 2 palabras acerca de Almuzara. Almuzara ha sido una editorial que ha sido fundamental en el devenir y en la trayectoria de la Biblioteca de Literatura Universal. Cuando estábamos en dificultades, únicamente fue Almuzara quien salió en nuestro rescate y en nuestra ayuda y tenemos que reconocerlo en público y tenemos que darle las gracias muy efusivas a Manuel Pimentel y a todo su equipo, representado aquí por Ángeles, porque ha sido básico y fundamental el aporte de Almuzara a la Blue. Y además es una fraternidad que continúa, afortunadamente. No estamos hablando en pasado, sino estamos hablando en presente y sobre todo en futuro. Hay libros que están preparados ya de la Blue en colaboración con Almuzara. Va a cambiar el criterio de libros muy voluminosos porque evidentemente tenemos que atender al mercado y eso no siempre es fácil colocar libros de más de 1000 páginas, a pesar de que la Blue, con sus 28 títulos que decía Rafael, como 15 o más, no lo sé, Marisol lo sabe. ¿Cuántos están agotados? Más de la mitad están agotados. O sea, que quiero decir que a pesar de su precio y a pesar de su volumen, han sido objeto, evidentemente, de predilección por parte del público. Yo voy a callarme ahora ya. Le cedo la palabra a Ángeles López en nombre de Almuzara y después Pedro Bádenas hablará. Así es verdad. Me dice también el presidente, y con mucha razón, que como no tenemos el gusto de contar con Raimundo Pérez Hernández, que es el vicepresidente de la Fundación, pues en cambio la Fundación Santander está perfectamente representada por Javier Espósito. Si quiere decir unas palabras después de Ángeles López, serán muy bien recibidas. Javier. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en la celebración de este libro, estas prosas de Cavafis, que como bien estaban anticipando Luis Antonio y el presidente, Luis Alberto y el presidente, son muy extrañas. Conocemos a Cavafis como poeta, pero muy pocos conocíamos antes de este volumen al prosista que se esconde detrás de ese inmenso poeta. En estas páginas, en este pequeño volumen, podemos encontrar 41 escritos en los que veremos... Sepárate un poco. Me separo un poco, ¿verdad? Pero es que si no... Bueno, en los que veremos cómo a lo largo de su vida mantuvo inquietudes en las que se ve su agudeza, sus apreciaciones, sus comentarios, sus reseñas, sus críticas culturales. Y entonces, para saldar esta deuda, la Blue ha editado, en acuerdo de colaboración con la editorial que preside Manuel Pimentel, esta pulcrísima selección, que es una delicia y que me enorgullece decir que en este tiempo, en el que es un tiempo complejo para el libro, y la colocación de este volumen se está defendiendo muy honrosamente, al igual que sus poesías completas bilingües, en el agitado mar de las novedades editoriales. Poco más tengo que decir, sobre todo si voy a hablar detrás de mí Pedro Bádenas de la Peña, solamente transmitirles mi gratitud y haber representado humildemente a don Manuel Pimentel, que es el director editorial de nuestro sello.
Así que, sin más, yo creo que es hora de que hable uno de los mayores expertos en Cavafis que hay en Europa, que es don Pedro Bádenas, de la Peña. Antes vamos a hablar, si te parece, que va a tomar la palabra Javier Expósito. Si quieres estar amable, pasar al atril. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros y muchas gracias a Rafael, a ti, Luis Alberto, porque creo que con mucho saber y gran conocimiento literario estás llevando pues, adelante una serie de títulos que, si no fuera por colecciones, como bien has dicho antes, como la nuestra de Obra Fundamental o la Blue, creo que estarían absolutamente sepultadas en el fondo de los abismos, ¿no? Creo que ahora mismo, en estos momentos donde la cultura está llevada por la temporalidad, por el tráfago diario, por un montón de cosas que nos apesadumbran, estos reductos o islotes de atemporalidad y de saber literario pues no ocupan lugar, ¿no? Y son muy necesarios. Pero bueno, os quería dar las gracias a todos, eso es lo primero, a Pedro por el grandísimo trabajo que ha hecho. Y leyendo el libro de Cavafis, me lo he leído y me ha sorprendido porque yo era lector de la poesía de Cavafis pues hace muchos años, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rafael de la luz del día y de otro relato que hay sobre Callender, ¿no? Que creo que es sin duda fantástico, ¿no? Es como un cuento de Carver. Y para abrir un poco de boca, lo único que voy a hacer es leer una pequeñísima reflexión filosófica del libro, que me parece que es interesante, que habla un poco de los tesoros que se esconden en este libro, ¿no? De alguna manera, y creo que es, bueno, pues da buena fe de ello, ¿no? A ver si lo encuentro. Sí, aquí está. Dice: los monjes ven cosas que nosotros no vemos. Tienen visiones del mundo sobrenatural. Estilizan el alma a través del aislamiento, de la meditación y de la continencia. Nosotros la embotamos con la relación social, la ausencia de reflexión y con el placer. Por eso ellos ven lo que nosotros no podemos ver. Cuando uno está solo en una habitación en silencio, puede oír nítidamente el tic-tac del reloj. Sin embargo, si entran otros y empieza la conversación y el movimiento, uno deja de oírlo, pero el latido no deja de serle accesible al oído. Creo que este es un texto que está de actualidad absoluta en estos tiempos, ¿no? Y nada, muchísimas gracias a todos y gracias a vosotros por darme palabra. Gracias. Pues muchísimas gracias, Javier. Y ahora, Pedro Bádenas, que además están presentes aquí. ¿Tus hijos están los dos? No. Solo ha venido uno, pues está dedicado a tus hijos y a tu hermana. Y he saludado antes a tu hijo y a tu hermana, de modo que falta tu hija. Falta María. Y Merche, tu mujer, que le has dedicado otras cosas anteriormente. Venga, Pedro, cuando quieras. Bien, muchas gracias. Saludo al presidente de la colección Blue, a su director literario, a los patronos de Fundación Santander y Areces, queridos amigos. Bueno, es una satisfacción, digamos, reanudar lo que decíamos hace unos meses, el último día que llovió en esta ciudad, el 11 de mayo, que es cuando presentamos en esta casa el volumen precedente de mi versión de edición crítica del texto de la poesía completa. Efectivamente, también me lo recuerda Luis Alberto con buen tino, que el 11 de mayo, que además elegimos más o menos justo la fecha dentro de la gama de posibilidades, porque es la fecha de la fundación de Constantinopla, la nueva Roma, por Constantino. O sea que hay mucho simbolismo y no es que hagamos cábala, pero es que la vida es así. Esperemos que ahora la presentación de esta selección de prosas pues cierre un poco este ciclo, repito, algo cabalístico, y empieza a llover de verdad, que es lo que falta nos hace. Bien, el ver publicada ya esta selección de prosas, en principio iban a ser 40, luego con el cambio de orientación que hubo cuando se decidió por razones editoriales, que yo al principio no entendía muy bien, pero después he oído también alguna apreciación, no hay mal que por bien no venga. Y creo que desde incluso desde el punto de vista práctico podrá ser en el futuro más cómodo para el lector el tener
el volumen de la poesía y el volumen de la prosa, porque son objetivamente complementarios. De hecho, esa era la concepción que tenía yo en el libro inicial, que estaba pensada para el año jubilar de 2013, el 150 aniversario del poeta. Las circunstancias hicieron que se retrasara un poco la impresión y la aparición, pero eso fue también el hito que se buscaba en esta especie de opus magnum, sobre todo el corpus cavafiano disponible. Recalco lo de disponible, porque se ha dado la feliz circunstancia, ahora lo he podido comprobar recientemente, la semana pasada en Atenas, cuando tuve la satisfacción de asistir a un homenaje que me hicieron allí, mis compañeros y colegas, con motivo de mi jubilación, pero sobre todo por la presentación, por la aparición ya de este Cavafis completo. Sobre todo en Grecia, que es llamativo. No es que vaya, como dice el dicho inglés, de vender carbón a Newcastle, sino es que objetivamente lo que fue mi primera empresa de Cavafis con mi poesía completa que saqué en el año 82, luego ha tenido numerosísimas ediciones y reimpresiones, y un texto en el que he ido trabajando y sigo todavía, porque realmente una poesía, en general cualquier traducción, pero especialmente la poética, no se puede dar nunca por acabada. Como bien se dice en el Quijote, ya en Barcelona, cuando se ve el telar de los tapices, el símil cervantino para la traducción, que es el embés del texto, es genial, pero es que realmente es lo que ocurre. Es la misma realidad deformada por su raíz y por su esencia, y que es perfectible también por detrás en la labor del telar. Bueno, pues algo parecido es el caso de la obra de Cavafis. Su recuperación, la fijación de su texto, la transmisión del mismo y el conocimiento que se tiene con posterioridad a la muerte del autor de esa obra, que el propio autor no llegó a ver nunca publicada porque no fue su deseo, ese fue su deseo. Él publicaba hojas sueltas, colaboraciones en periódicos, revistas, etcétera, algún poemario pequeñito de 4 o 5, media docena de poemas, como mucho. Pero lo importante estaba en el obrador y en el archivo. Y los papeles de Cavafis, el archivo de Cavafis, que siempre se ha referido, bueno, pues la literatura especializada de este autor a él, ha sido algo verdaderamente tantálico el poder acceder a ello, por no decir a veces que imposible. Con Casalis pues autorizaba la consulta, el envío de una fotocopia, rarísima vez el consultar el papel original, pero imposible acceder al conjunto. Es una historia que bueno, curiosamente recae esa especie de gestión, yo no entiendo por qué, de ese proteccionismo extraño. Tiene una ventaja, por lo menos prácticamente yo creo que no se ha perdido casi nada de Cavafis, pero también ha estado encerrado en un cofre con 700 llaves. Y eso ha condicionado plenamente su conocimiento. Desde los famosos 154 poemas, que es lo que empezó a traducirse después del año 35, que es la primera edición griega que se hace en Alejandría, pero ya poco antes de la Segunda Guerra Mundial ya circulaban traducciones parciales de esos 154 poemas, y luego ya a principios de los 50 esos 154 traducidos en conjunto, primero al inglés, luego al francés y en el 87 al español. Pero en mi edición yo procuré, puesto que me daba cuenta de que Cavafis había muchísimo más Cavafis, entre otras cosas porque quienes gestionaron y patrimonializaron el legado de sus papeles, pues iban sacando, sobre todo a partir de mediados de los 60, poemarios, que si los poemas recuperados, que si los poemas proscritos, que si, etcétera. Entonces, bueno, yo todo eso lo incorporé, pero había mucho material, por notas, etcétera. Sabíamos a veces cuándo se habían publicado, por ejemplo, en revistas de Viena, en revistas de Leipzig. No les extrañe que en el centro de Europa fuera conocido porque tradicionalmente desde el siglo XVIII había habido colonias griegas muy importantes en centro Europa. Y esas revistas existen y ahí pude acceder a ese material.
pero era imposible acercarme al material original. Bien, efectivamente es muy meritoria y todos los cavafólogos pues somos deudores de la labor de un personaje como el profesor Yorgos Savvidis, que fue el que acabó siendo propietario del archivo de Cavafis. A través de Cavafis no dejó descendencia, su familia ya había desaparecido y era un íntimo amigo Alekos Sengopoulos y su esposa Rika, quienes que procedían de Volos, de la zona de la Grecia continental, pero digamos habían emigrado a Egipto y estaban muy relacionados en la vida comercial, mercantil de Alejandría, y concretamente en el negocio del algodón, de donde la familia de Cavafis pues había vivido del negocio del algodón hasta su ruina a finales del siglo XIX. Bien, esa es la razón por la cual el primer albacea de los papeles de Cavafis, que lo deja su testamento a este matrimonio, Alekos y Rika Sengopoulos, son los que organizaron, digamos, la editio princeps de los 154 famosos poemas, en base a la clasificación y selección que había ido haciendo Cavafis, pensando en que a lo mejor se podría publicar, pero no era un tema cerrado. Y bueno, eso condicionó ya el conocimiento universal de Cavafis, una vez que a través, sobre todo del mundo anglosajón, pues inmediatamente se tradujo completo a la lengua inglesa. Bien, es verdad que el propio Cavafis, sus hermanos, su hermano John, la familia Cavafis era anglófona familiarmente y los hermanos se llamaban en inglés, John, Alexander, etcétera, ¿no? John, hay muchos, digamos, ensayos, no son ensayos propiamente, pero vamos, sí, notas y textos en prosa, algunos editados, ahora me referiré a ello, no aquí, pero sí en una edición española, la única publicación que se ha hecho en todo el mundo también de esos papeles, pues son comentarios, observaciones muy importantes del propio Cavafis sobre poemas suyos que su hermano está traduciendo al inglés con la idea de publicarlos. Ese patrimonio pasa a finales de los años 60 a ser propiedad de Yorgos Savvidis, un profesor de la Universidad de Salónica, editor del mismo, y es el que gestionó, por el conocimiento y la disposición testamentaria de los antiguos albaceas de Cavafis, todo ese patrimonio. Y bueno, pues afortunadamente la erosión del tiempo permite también muchas cosas, porque el profesor mío, Manuel Fernández Galiano, él llegó a tratar de gestionar en Londres, donde Savvidis también participaba en la cátedra de griego moderno del King's College, y fue imposible conseguir autorización para hacer una traducción de media docena de poemas. Eso me lo contaba el propio profesor Galiano y era una cosa que no podía entender, porque ya habían la cosa de la protección de los derechos, era en aquella época, estoy hablando pues de cuando yo terminé la carrera, año 69, entonces todavía podía haberse ya empezado a tener autorización, si no la dieron es porque no quisieron. Yo empecé como francotirador a trabajar con eso porque, bueno, ahí prima en mi manera de concebir el trabajo sobre los textos, mi verdadera profesión de origen, que es la del filólogo, en el sentido de la filología antigua y tal, pero que da igual que sean autores antiguos o modernos o contemporáneos, de tener una concepción, digamos, más universal de lo que supone una obra artística, y aún con respeto de todas las salvedades legales, pero llega un momento, y sobre todo, vamos, ya recientemente, donde eso no está vigente. Bueno, pues hasta el año 2013, que al hilo de la gran crisis que, en fin, inundó a Europa y especialmente a Grecia, fue el peor momento de la situación económica en Grecia, es cuando el hijo ya del profesor Savvidis, Manolis, que es quien últimamente gestionaba los papeles, y había un verdadero círculo de hierro para poder penetrar en ese mundo.
pues debió haber una oferta importante de la Fundación Onassis. Se acercaba el momento del centenario, 150 aniversario. Les he hablado que este libro y el otro estaban previstos para 2013, precisamente porque era año jubilar. Bueno, pues afortunadamente la Fundación Alejandro Onassis pues, accedió a la posesión del archivo y evidentemente pues, aplicó el fundamento de toda fundación benéfica, que era abrir esto al público en general y en particular a los estudiosos e investigadores. Y en esa fase estamos, una fase ya muy avanzada, aunque los papeles de Cavafis desde su propio origen, debido a la meticulosidad y trabajo continuo del autor sobre sus propios escritos, tenía ya un tipo de clasificación, pero la clasificación en función de sus intereses o de la periodización que le establecía entre su creación y la revisión de lo mismo hasta, digamos, depurar el producto tal como él lo soñaba. Y podían pasar años. Hay primeras muestras de un poema que hasta 30 años, 40 años después no tienen forma definitiva. Y todo eso Cavafis lo guardaba. Es decir, que es, primera cuestión, absolutamente falso. Digamos, cuando apareció mi versión de la poesía completa, pues, hombre, llamaba la atención, porque, claro, era mucho más que el Cavafis conocido. Entre otras cosas, porque ni siquiera en Grecia existía una edición unitaria de los 200 y pico poemas que tiene esta primera versión de Mi Alianza. La última, esta tiene 300 y pico, la que presentamos en mayo. Fíjense esa distancia, el doble y un poquito más. Bueno, pues se llegó a decir, yo lo respeto, pero es idea de lo que supone eso si aplicamos la óptica del lector, del público, que no tiene culpa de nada y que le hacen creer una ficción, como si fuera dogma. Pues no, señor, Cavafis no es eso, es eso y mucho más. No se puede alegar, es que si solamente seleccionó 150 poemas para su traducción, para su publicación, es porque no quería que se conociera. Mentira podrida. Cualquiera que escriba con ansias o no de autoría y de pasar a la posteridad, lo que no quiere que se conozca lo destruye y punto. Y es sencillísimo, el papel es lo más fácil de destruir. Quizá ahora que se trabaja en ordenador, pues siempre podrá haber un jack en el futuro que rescate las cosas que se tiraba a la papelera, pero con los papeles eso no ocurre. Con lo cual es rigurosamente falso. Cuando ya precisamente un autor, pues han pasado, pues en fin, muchísimos años de su muerte y está fuera de toda limitación el acceso a su obra, pues evidentemente desde un punto de vista científico, con independencia de que luego el aspecto comercial pues dé prioridad a un tipo de edición, de selección, de antología, etcétera, pero debe de conocerse. Y desde el punto de vista del propio interés artístico, lingüístico e histórico de esos textos, son tan absolutamente venerables y editables el borrador más humilde, las notas o la carta privada con un boceto de respuesta que a lo mejor nunca se cursara, que el poema más acabado y retocado. Y eso es lo que ha guiado, digamos, la selección de los textos en prosa. Curiosamente, efectivamente, Cavafis no se le conoce como autor en prosa. Y, hombre, espero que efectivamente esta edición, en una lengua como la nuestra, pues ya empiece a tener difusión. Hasta el momento, el único precedente que había de prosas seleccionadas con determinado criterio es una muy buena edición del año 1991, publicada por Tecnos, que se debe a José García Vázquez y Horacio Silvestre Landrove. Es una edición, tiene algunos textos más que la mía, pero solamente unos 45 o 46, solamente coincidimos en algo menos de la mitad. La edición, esta, ya digo, fue la primera en el año 91 en lengua española. Absolutamente ha pasado inadvertida, como siempre ocurre en la bibliografía en nuestra lengua, porque claro, si no está en inglés, no existe. Pero bueno, eso es una desgracia. Por principio, absolutamente toda mi producción científica sale en español, aunque naturalmente muchas veces pues la tengo que traducir también al inglés, al griego, o a veces a lenguas más raras, como el checo. Da igual, pues para eso hay colegas, etcétera.
Pero, y de hecho, bueno, pues una colección como la que pusimos en marcha en investigaciones científicas, la colección Nueva Roma, trata de ser, ante todo, una colección de textos, ediciones críticas y monografías y ensayos, básicamente en lengua española. Y muchas veces me han dicho, es que eso habría que hacerlo en inglés. Bueno, pues me da igual, pues que lo traduzcan ellos, ¿no? Fíjense, hasta hace 4 años no apareció la otra selección de prosas de Cavafis al inglés, muy buena, por cierto. Esa tiene 40, la mía tiene 41, y además es una edición que se entiende muy bien desde el punto de vista del angloparlante, del anglohablante. Porque, claro, Cavafis era políglota y, de hecho, el inglés era casi su lengua materna. Y, efectivamente, se centra en aquella producción de ensayos en inglés. Luego se traducen algunos del griego. Pero, claro, el problema es que, en general, en el mundo occidental, claro, con el deslumbramiento que produce el fogonazo de la obra poética, pues la prosa pasa inadvertida. Y, entre otras cosas, porque, aunque hay algunos escritos muy importantes en inglés, estaba todo en griego. Y entonces, pues bueno, digamos, eso no era ya tan fácil y se despreció. Y, por otra parte, también, digámoslo en serio, ahora que ya el archivo está disponible, pues efectivamente vemos, nos estamos encontrando materiales absolutamente que hayan pasado inadvertidos. Y, bueno, pues el caso, por ejemplo, de uno de los textos más valiosos, se ha aludido por parte de algunos de ustedes, de este cuento, esta narración breve, A la luz del día, que es uno de los textos más relevantes, he podido tenerlo ahora en la mano. Hasta la fecha, y de hecho la edición que yo hice bilingüe, la edición griega es deudora, puesto que me lo facilitó la propia profesora Renata Lavagnini de Palermo, es de mediados de los 80. Y entonces, bueno, me lo mandó la Separata con este texto y me quedé asombrado. Y efectivamente, el texto que, con su autorización, pues reproduje en la edición mía traducida, que es la que luego aparece aquí, he corregido 2 o 3 cosas, más bien de estilo que de otra cosa, pero es ese texto. Ahora que lo he podido leer, pues bueno, realmente es impresionante. Creo que desde mi punto de vista de filólogo, es un texto muy pulcro, prácticamente no tiene ninguna corrección del autor, pero sí que puede mejorarse un poco la edición. Y no descarto, y ya negocié directamente en Atenas con los responsables del archivo en la Fundación Onassis para poder hacer una nueva edición exclusivamente del cuento, pero con el facsímil. Son 13 cuartillas que pueden ir perfectamente y digamos, incluso aprender paleografía neogriega, porque la letra de Cavafis, cuando les ponía ya en limpio un texto, es totalmente distinta de sus borradores, que son taquigráficos. Tiene su propio sistema de taquigrafía. Bueno, no quiero entretenerles más con estos detalles, pero sí que me ha parecido necesario hacer público. Lo podía haber hecho en el momento de elaborar la pequeña introducción que tiene este libro, pero bueno, necesitaba, digamos, el tener y haber hablado antes con los actuales responsables y administradores de los papeles de Cavafis. Con lo cual, pues bueno, por eso es una auténtica primicia. Pero sepan ustedes que, por ejemplo, algo tan importante, piensen ustedes de los 300 y pico poemas que tiene la edición, prácticamente más de un 85% tienen notas manuscritas del propio autor. Claro, no sé, un filólogo, si procede de la filología clásica, esto es que le rompe los esquemas.
le rompe los esquemas. Es decir, es como si ¿qué te digo yo? Pues un arqueólogo descubre nuevamente una tumba parecida a la de Tutankamón, aunque sea más modesta, pero con los papiros, los trapos de la momia, etcétera, aparecen montones de material. Entonces me dijeron, no, como eso está feo, es horrible, mejor no tocar, el respeto a los muertos. Es decir, esta historia hay que rescatarla. Bueno, pues se nos ha privado a la comunidad universal el acceso a ese material. Con lo cual, yo no les amenazo, ¿no? Pero efectivamente voy a seguir volviendo a revisar mi Cavafis porque creo que debe de ir apareciendo en ulteriores ediciones por lo menos una lectura previa y una depuración del contenido de las notas que el propio autor hace a sí mismo. Es decir, que junto a las notas de traductor que se ponen, pues poner, el orgullo poner NA, nota del autor. Bueno, pues ese material ha estado silenciado. Imagínense qué había detrás de este secuestro cultural. Veremos estas cosas, a veces ocurren, pero sí es importante que tengan en cuenta este fenómeno, que yo creo que es muy raro. Ahora, digamos, la historia de transmisión de los textos está plenamente en auge dentro de unos estudios y tenemos grupos de investigación al respecto en el Consejo de Investigaciones Científicas y, bueno, sí, centrados en textos medievales, textos antiguos, pero claro, es que esto es un autor contemporáneo. Y resulta que se da la rara casualidad de que se puede perfectamente seguir todo el proceso de creación, depuración, rescate, reelaboración, nunca edición. Eso es responsabilidad de las generaciones posteriores de, digamos, de expertos y de chalaos que nos dedicamos a consagrar cientos de horas a tareas como esta, el ponerlo en claro y darlo a conocer y enriquecer el contenido y hablar rectificando a veces muchas cosas y muchos juicios. Entonces, la ventaja maravillosa que tienen, yo ahora por eso casi me alegro de que el libro sea independiente, porque en su momento, cuando pensaba en la edición unitaria, claro, las referencias cruzadas entre multitud de poemas y pasajes de los distintos artículos, críticas, porque estos son textos misceláneos, aquí hay de todo, como en botica, Muchas de estas eran artículos de la prensa de la Alejandría de su momento y van dirigidas al público que leía esos periódicos en una lengua extranjera, como el griego, pero claro, es que Alejandría, lo mismo que otras grandes ciudades del Levante, era un mundo absolutamente distinto del actual. Entonces, ante todo, pues eran ciudades muy europeizadas, por no decir totalmente europeizadas, Esmirna, la propia Alejandría, el propio Cairo, en gran medida ya Estambul, la burguesía griega de Alejandría también convivía con un mundo muy cosmopolita, anglófono especialmente. No olvidemos que este Egipto posotomano pues estaba bajo administración semicolonial británica. Y, de hecho, Cavafis fue funcionario, digamos, del Imperio Británico en el Ministerio de Regadíos, es decir, digamos, una estructura administrativa plenamente creada con el molde occidental y colonial. Y lo mismo los franceses, en mínima medida los alemanes, aunque sí había posición económica y de ahí toda la gran ruta hacia Oriente, el gran camino hacia Oriente que acabaría estallando con la Primera Guerra Mundial, pues también había una colonia alemana importante en ciudades como Alejandría y italianos. Todo ese ambiente es al cual escribe Cavafis, en el que hay también, digamos, una élite egipcia plurilingüe, sobre todo de francés o de inglés, que también es destinataria de ese tipo de prensa en la que escribe Cavafis y en la que hay que encuadrar el tipo, el estilo, que se podrán ver en muchos de las prosas aquí recogidas, pues son colaboraciones de todo tipo. Lo importante es ver que de la diversidad temática, que siempre tiene hilos conductores que se entrelazan y que evidentemente remiten a muchos de los poemas.
Por eso, ahora la edición físicamente autónoma de cada uno de los tomos, el tomo de poesía y el tomo de ensayos, pues que es más cómodo para el manejo. Y de hecho, pues ha podido recuperar algo muy importante, que es los índices alfabéticos de los poemas en su lengua original y con la forma en griego. Y luego con un sistema que hay, bueno, eso sí que es esto, por ejemplo, verán que cada poema lleva un número entre paréntesis. Esto para, digamos, el editor de poesía contemporánea, algo puede parecer una cosa rarísima, que es esto, pero el poema número tal. Bueno, es que, ¿cómo podríamos citar? Pensemos en la Biblia, hay que citar siempre con una numeración. Cuando se fija un texto y ese texto se difunde y es canónico por los motivos que sea, tiene que tener un sistema de referencia. Y eso es lo que yo ya hice un intento de numeración en la primera modalidad unilingüe de mi Cavafis en Alianza, pero ahora, al tener el texto bilingüe, era el momento de dar ya una numeración, porque una masa de casi 400 poemas no se puede aprender uno los títulos. Lo importante es que el título lleve su número correspondiente. Bueno, pues eso ya está en lengua original y en castellano. Con lo cual es muy sencillo ahora la referencia entre las notas y el libro de los poemas y los pasajes que se contienen en cualquiera de estos escritos, por muy diversos que sean en su temática. Siempre hay elementos, y esto también es importantísimo en estas prosas que he seleccionado aquí, aspectos relativos pues a todo, temáticamente, intereses literarios de tipo lingüístico, culturales, artísticos, cronológicos, del punto de vista del estilo y de la estética, psicológicos de cara al propio autor. Todo eso, esa temática aparece en todos y cada uno de estas pequeñas contribuciones, artículos, críticas, pequeños ensayos o relatos claramente literarios. De los claramente literarios, el más destacado, evidentemente, es este cuento de miedo, pero es que hay otros que en germen son posibles relatos que Cavafis tenía en mente. Por ejemplo, me refiero a Lamia. Claro, ahí prosas como esa, que hay varias, pues son un mundo, es una cantera para poder entender bien muchos de los poemas de Cavafis. Ahí tenemos, evidentemente, pues la presencia del modelo de Keats, pero es que también eso lo relaciona con un salto cronológico que parece en el vacío, pero que no es ajeno en absoluto, que es con la segunda sofística, con Apolonia de Tiana, que es donde tenemos la historia, una de las versiones de Lamia, terrorífica, y podía haber aprovechado elementos todavía de mayor terror, como por ejemplo la variante del mito. Claro, el mito de Lamia es una cosa espantosa, hasta el extremo de que, como era resultado de uno de los devaneos de Zeus, pues la pobre Lamia pues fue objeto de las iras y los celos de Hera, y la castigó a perder a sus hijos, sistemáticamente. De tal manera que la pobre Lamia cayó en un insomnio perpetuo. Claro, eso era insoportable, y pues Zeus la ayudó y le permitió el raro privilegio de, en vez de quitarse las lentillas, quitarse los ojos y dejarlo en la mesilla por la noche para que por lo menos los ojos pudieran descansar. Fíjense si no hay un cuento ahí de terror magnífico. Bueno, pues eso hace un análisis a partir de la Lamia de Keats, que lo estuvimos viendo, Luis Alberto, porque en esa época estabas tú trabajando sobre la Lamia de Keats. Acababa de publicar. Claro, en el 2012. Y efectivamente en muchas de las prosas que recojo, de repente, aunque esté hablando de la cuestión de Chipre, pues aparece a lo mejor una determinada cita. Eso no es nada casual y tiene su porqué. Y de alguna u otra manera reaparece en una de sus preocupaciones. Entonces, a veces, esa otra de las características digamos, la creatividad genial de Cavafis era la capacidad de relación y de asociación
entre épocas muy diversas, pero buscando las afinidades conceptuales, filosóficas o estéticas del mito o de periodos que le fascinan dentro del mundo, digamos, decadentista, postvictoriano, en el cual nació y se crea Cavafis, y es como hay que entender parte de su estética. Pues claro, es un entusiasta de los autores de la segunda sofística. De ahí que, por ejemplo, pues en este trabajo sobre la Lamia de Keats, pues conecta el propio autor inglés con, digamos, el modelo antiguo, que serían las referencias a la historia esta de Lamia, transmitida por Apolonio de Tiana. Pero claro, es que tenemos montones de poemas en que Apolonio es el pretexto para el desarrollo de una acción poéticamente desarrollada. Y así con prácticamente todo. Uno de los aspectos también que me han interesado mucho y me han atraído a la hora de seleccionar dentro de lo posible los ensayos a los que era posible acceder sin ningún problema ni cortapisa, que son básicamente la edición de Michalis Pieris, el profesor de la Universidad de Nicosia, que a la muerte del profesor Savidis, dueño del archivo de Cavafis, pues digamos su hijo era el que gestionaba y digamos el profesor Pieris pues depositaron en la confianza, un hombre y un estudioso muy competente, pero que digamos ha sido realmente el cancerbero de la obra, hasta el punto de que ahora, por ejemplo, hay una situación que me lo contaban en Atenas el otro día, me quedé alucinado, es decir, hace falta estar imbuido de esta cierta hibris, de que por haber sido elegido por el destino notarial de herencias, legados y demás, pues ser quien graduaba el acceso al original. Se produce la transferencia, es decir, la venta de los papeles a la Fundación Onassis, y quieren seguir teniendo el monopolio. Por ejemplo, la edición completa de las notas lleva 25 años en elaboración y nadie ha podido acercarse. Esperemos que ahora ese velo se rasgue. Bueno, pues aún así se persevera. Y a este grupo pone un pleito a la Fundación Onassis. No quiero ni pensar, porque claro, estos pleitos aparte les pueden dejar absolutamente en la ruina, ¿no? Mientras tanto, por lo menos podemos acceder a cosas. Y uno de los aspectos, ya digo, más interesantes es ver cómo, gran parte de poemas que luego aparecieron publicados ya en los años 60, a principios de los 70, pues como rechazados, como escondidos, como inéditos, muchas veces tienen su punto de origen en algunas de estas observaciones críticas, literarias, estéticas, lingüísticas, que hace Cavafis en estos ensayos. Desde el punto de vista de los de mayor calidad literaria, yo he seleccionado aquí el relato, este cuento de miedo, que parece casi elaborado por Poe, de A la luz del día. Pero es que hay otros que preferí que fueran al poemario, que son los poemas en prosa. Efectivamente, el cuento es un cuento y tiene su técnica propia y se nota que ahí no hay poesía, aunque el lenguaje pues, pueda tener evocaciones poéticas. Pero claro, poemas en prosa o relatos poéticos como El regimiento del placer, Los barcos o Ropas, es claramente poesía que bueno, pues se concibe de una manera más prosaica, en el sentido etimológico del término, y sin embargo son puramente poesía. Por eso van incorporados como un elemento más dentro del conjunto de poemarios en el volumen de poesía completa. Pero realmente son textos que podrían perfectamente incluirse en una edición mayor del corpus prosístico de Cavafis. Yo creo que ya pues, me he alargado suficientemente, pero sí me quisiera aludir a por qué Cavafis, que empieza, digamos, realmente su carrera como periodista, con muchos de los artículos o críticas que se hicieron aquí, repito, de lo más dispar,
por ejemplo, claro, él era Cavafis anglófono y además, digamos, absolutamente integrado en la administración británica del Egipto de la época, pues al hilo de la cuestión lingüística y de los propios problemas de su madre patria, es decir, del Reino de Grecia, pues no puede por menos de tratar el candente tema y sempiterno tema de Chipre. Y tiene 2 artículos muy interesantes, algunos de ellos incluso con estadísticas, etcétera, ¿no? Cavafis también llegó a jugar en bolsa con muy poco éxito, ¿no? Pero era un mundo, el de la economía, que no le era en absoluto ajeno. Bueno, ahí nos encontramos, digamos, una faceta absolutamente desconocida, pero luego, al hilo, por ejemplo, también de la polémica lingüística en Grecia por la diversidad entre la variante demótica, es decir, la lengua oral popular, digamos el griego vulgar, y la lengua culta escrita de la Cazarébusa, que es un invento del Estado griego moderno, que nace como una reencarnación o resurrección de la Grecia antigua, pues eso se traslada política y lingüísticamente a un tipo de lengua más artificial. Y esa polémica hizo furor en Grecia y, bueno, desde el nacimiento de Grecia como nación en 1833 hasta el final de la dictadura de los coroneles, en verano del 74, Grecia estaba todavía bajo ese problema. Un problema que no podemos imaginar como, digamos, castra intelectualmente a toda una sociedad, hasta unos extremos inauditos. Puesto que hay esa diglosia produce, no sé si será correcto, una especie de difrenia, es decir, hay 2 frenes, 2 mentalidades, ¿no?, que a veces son absolutamente opuestas, porque aunque un mismo étimo sea objetivamente la misma raíz, puede tener significados opuestos. Entonces, claro, se produce un cortacircuito en las sinapsis neuronales de la comprensión del idioma y de la configuración de la mentalidad. Bien, Cavafis esto lo ve como un griego de la diáspora y evidentemente que es otro mundo por completo, donde naturalmente el acceso y el conocimiento de la lengua culta, etcétera, es lo normal, lo privativo en el mundo de la escuela, pero nadie en la vida diaria, y no puede decirse que sean unos niveles sociológicamente bajos, sino todo lo contrario, porque es la burguesía y la élite dominante, en el fondo extranjera, en un país como exótico como puede ser Egipto, pues claro, la visión de ese mundo y sobre todo observando lo que producen las diglosias en sociedades como la arabófona. Eso también es importante, eso no se tiene a veces en cuenta, pero el prisma de una persona muy inteligente con una clara noción del mecanismo de lengua y pensamiento le hace, lógicamente, tomar partido y decantarse por un determinado modelo de lengua. Pero claro, no siempre se lo van a admitir escribir en demotiquí en la prensa. Entonces, esa tensión, esa originalidad del manejo de la propia lengua, que podemos, y que es una de las principales dificultades de la traducción de este autor, porque a veces no es nada fácil, por no decir que imposible, reflejar eso en una lengua de salida, donde nuestras lenguas occidentales tienen otra historia, están muy vivos y presentes en algunas de las prosas aquí recogidas. Por ejemplo, hace reseñas a libros muy importantes dentro de la filología griega del momento, hechos por filólogos ingleses y también en historia, por ejemplo, el gran manual de Krumbacher, que aparece justamente en estos años y que hace una reseña Cavafis. O, por ejemplo, John Smith, que fue el primer editor de la Crónica de Morea, algo que nos afecta mucho al mundo hispánico medieval, porque tenemos una versión en antiguo aragonés, una edición griega magnífica, bilingüe, la publicó el doctor José María Egea en Nueva Roma, precisamente, en el año 96. Bien, esa reseña y ese comentario y, digamos, toda la proyección que conecta, y por eso remito a todos los poemas de tipo bizantino
o de tipo del dominio de los francos, de los reinos occidentales latinos en la Grecia medieval, están en esa reseña. Lo mismo que la reseña laudatoria, evidentemente, en este caso para la comunidad, digamos, italiana en Egipto, pues es la inauguración del museo grecorromano de Alejandría, que se puede ver todavía, ¿no? Bueno, pues el análisis que hace, la reseña que hace de la inauguración de ese museo, la vemos reflejada en una serie de poemas relativos al mundo helenístico. Così via. Es decir, prácticamente cada uno de los tipos de poesía, bien sea casi rafaelita, medio decadentista, isabelina, o claramente relativa al mundo griego o grecorromano o helenístico, lo encontramos de una u otra manera subyaciendo en la urdimbre de cada una de estas crónicas, escritos, relatos o anotaciones. Y luego hay unos textos que son absolutamente esenciales, uno de ellos que además solamente se conoció en el año 88, que son las 36 notas estas de tipo personal que aparecen, 36 notas personales inéditas sobre poética y ética. Son absolutamente claves porque es un soliloquio del propio Cavafis. Es además un texto que es difícil, está taquigráficamente redactado porque es verdaderamente una reflexión sobre su propia trayectoria vital, intelectual y creativa. Y luego también un texto que es clave, también se le conoce como ars poética. En algún momento hay una parte en la que indica, muchos títulos están reconstruidos, puesto que no llevan, porque realmente los tenía ya sin publicar, pero anotados por él, que es sobre el examen filosófico. El examen filosófico, primera parte. Pongo la primera parte porque la segunda es exclusivamente un comentario que va al hilo de la reflexión filosófica que hace, que se llama El peón. Un poema sumamente interesante que yo creo que Borges, de alguna manera, no sé, tuvo una premonición, porque no creo que lo pudiera conocer, pero en algún poema de Borges en relación con el ajedrez y demás, tiene una similitud conceptual sorprendente. Bien, esos textos, por ejemplo, son absolutamente claves para entender la mentalidad creativa y la evolución que el propio Cavafis tiene sobre su creación. Curiosamente dejó de escribir prosa relativamente pronto, cuando también desaparece el tipo de público al que iban dirigidas estas colaboraciones en una prensa de gran difusión, pero de unas élites urbanas, burguesas, que resultaban exóticas en la sociedad egipcia. Ese mundo prácticamente desaparece al terminar la Primera Guerra Mundial. Y de hecho ya a comienzos de los años 30 ya las únicas cosas en prosa son ya notas personales y manuscritos que, digamos, archivaba o clasificaba, muchas veces acompañando los recortes de las publicaciones de artículos de mucho antes. En fin, no quiero cansarles más, esto les da una idea de lo que, bueno, intento aportar al conocimiento de Cavafis y lo más importante también estimo que sea en nuestra lengua. Si le parece al presidente, levantamos la sesión. La biblioteca sigue muy orgullosa de que la BLU cuente con ella para la presentación de sus libros. Muchas gracias.